Método para memorizar 6 o más versículos diarios. Lo que se necesita más que otra cosa es tiempo. Hemos dicho y seguiremos diciendo que hay 3 claves para memorizar: repetir, repetir y repetir. Este método es muy efectivo, es un método repetitivo, como cualquier método para memorizar, pero es un método mnemotécnico, así como los músicos que tienen sus hojas con puro símbolo que nadie entiende más que ellos, pero esos símbolos les dicen las notas que deben tocar. De igual modo es un método parecido, es el método mnemotécnico, y con este método es un método muy efectivo en el que se pueden memorizar 6 o más versículos diarios. Vamos a comenzar con 6 y se requiere de 1 hora o hasta 1 hora y media diaria, dependiendo qué tan ejercitado esté el cerebro. Puede ser que alguien que no ha memorizado nunca y lo empieza a hacer, y lo puede hacer, cualquier persona lo puede hacer, y el método es efectivo en sí mismo. Lo puede hacer y le va a costar un poquito más de tiempo, pero a medida que va avanzando y ejercitándose, va a ir disminuyendo el tiempo, porque el cerebro es un músculo y a medida que se ejercita se va haciendo cada vez más ágil. Entonces, lo primero que se debe tener es un cuaderno, y en el cuaderno necesita hacer las columnas que se están viendo acá. Una columna para el número, otra columna para el versículo, luego una columna que dice L10. L es leer, L es leer y R es repetir. Una columna para que se acuerde, ya después es algo automático. Leer 10 veces, repetir 10 veces, otra columna repetir 5 veces y otra columna repetir 5 veces. Y vamos a poner este ejemplo con el Evangelio de Marcos. Sea que estés memorizando la palabra o que no lo hayas hecho nunca, no importa. Este método es muy efectivo y vamos a iniciar con Marcos. Yo les recomiendo mucho que sea el Evangelio de Marcos el que empiecen a memorizar, y luego pues ya sigan con Gálatas, Mateo, vayan en el orden cronológico. Entonces, vamos a iniciar aquí, y lo primero que se tiene que hacer pues es registrar el día en el que estás iniciando. Vamos a suponer aquí que estamos iniciando el lunes 25 de septiembre. Lunes 25 de septiembre 2023, ¿no? Entonces, esto, pues, todo este renglón lo dejo. ¿Por qué? Porque es importante tener una disciplina, saber que de pronto ya pasaron 2 o 3 días. Si te atrasas, no te preocupes, no trates de reponer el tiempo, porque te vas a llenar de un acumulado que luego no vas a poder resolver. Entonces, igual si te atrasas, pon la fecha que sigue, la que es, y continúa. Pero tú te vas a ir dando cuenta de cómo vas a ir ajustando la disciplina hasta que lo puedas hacer diario. Es una disciplina diaria. Entonces, el primer paso pues es escribir en la columna de número el capítulo y el versículo en cuestión. Vamos a hacerlo de 6, pero vamos a poner el primero.
Esta dinámica que vamos a hacer con el primer versículo, la vamos a hacer con los siguientes 6. Entonces nada más voy a llevar a cabo la metodología completa para el versículo 1 y a partir de ahí pues vamos a resumir, vamos a obviarlo porque tiene que hacerse exactamente igual. Lo que voy a hacer ahorita con el 1 tiene que hacerse exactamente con el 2, con el 3, con el 4, con el 5 y con todos los demás que siguen. Entonces, primer paso es leer 10 veces el versículo directamente de la Biblia. Yo tengo aquí la Biblia, tengo aquí Marcos 1:1 y lo que hago es leer en voz alta o leer con la mente. A veces es más efectivo leer con la mente, pero bien concentrado, pausado. Entonces vamos a hacerlo en voz alta para fines del ejercicio, pero se puede hacer en la mente y es tan efectivo hacerlo en voz alta como hacerlo en la mente, como mejor te acomodes. Vamos a comenzar pues con el proceso repetitivo. Todo lo que vamos a hacer ahorita para el versículo 1 se va a hacer para el versículo 2, 3, 4, 5 y 6 y para todos los que siguen. Entonces vamos a dar inicio. El primer paso es leer 10 veces de la Biblia el versículo y registrar en la columna, aquí que dice L10, registrar el avance con palitos. Entonces comenzamos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. 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 Y aquí ya llevamos 5 veces leído. Vamos a continuar. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. 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 Ya lo leímos en voz alta o en la mente 10 veces. Ese es el primer paso. El paso 2 es transcribir la primer letra de cada palabra del versículo, respetando las mayúsculas, las minúsculas y los signos de puntuación. Entonces vamos a poner principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El paso que sigue ahora es cerrar la Biblia o hacerla a un lado y repetirlo 10 veces, de las primeras letras de cada palabra. Vamos a hacerlo aquí. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya lo repetí una vez. Ahora vamos a repetirlo otra vez. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vamos a registrarlo. Tercera. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Tercera. Es posible que de pronto ya no te acuerdes o se te borre principio del. Entonces consulta el Evangelio. Evangelio, era Evangelio. Ya así es como se te va grabando. Quitas la Biblia para que nada más quede el método. Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya van 4 veces. Vamos a la quinta. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya con esto fueron 5 veces que hemos leído. Vamos a la sexta vez. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marco aquí la sexta.
principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, es la séptima. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, es la octava. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, es la novena. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, es la décima. Entonces ya lo leí 10 veces de la Biblia y lo leí 10 veces de las iniciales de cada palabra. Ahora vamos con el versículo 2, siguiendo exactamente el mismo procedimiento. Lo leo 10 veces, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Para efectos de esta explicación, simplemente lo vamos a leer una vez cada uno y vamos a asumir que ya los leímos las 10 veces. Paso 2, transcribo las iniciales, como está escrito en Isaías el profeta. 2 puntos. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, coma, el cual preparará tu camino delante de ti. Punto. Ahí está. ¿Qué es lo que sigue ahora? Pues sigue ahora leerlo 10 veces, pero ahora de las iniciales. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo está escrito en Isaías el profeta? He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Pues ahora sí que un tip, por ejemplo, yo personalmente subrayo las Y cuando se trata de yo o ya y diferenciarla de las is. Eso me ayuda a mí para pues saber cuándo es I, que es un conector, o cuándo es yo o alguna otra palabra. Entonces vamos registrando acá, ¿sí? Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo, y de pronto dices, no me acuerdo. Bueno, pues vas a la Biblia. He aquí yo envío, ok, es envío, la quitas y sigues. Envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y lo hago 10 veces. Entonces, aquí están las 10 veces. Vamos al versículo 3. Este ya lo vamos a hacer un poco más ágil. Simplemente: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Lo leo 10 veces. Lo transcribo: voz del que clama en el desierto, 2 puntos, preparen el camino del Señor, punto y coma, enderecen sus sendas, punto. Quito la Biblia y lo leo de aquí lo leo 10 veces de las iniciales. Lo mismo hacemos con el versículo 4, ¿sí? Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Luego lo transcribo: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y lo leo quitando la Biblia. Es importante que lo haga de las letras. Y si hay alguna letra que no, recuerdo, recurro a la Biblia nada más para ver
esa letra a qué palabra corresponde. Nos vamos al quinto. Leemos 10 veces. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Lo transcribo: y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén, punto y coma, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Quito la Biblia y ahora lo leo 10 veces, comenzando aquí. ¿Sí? Ahí están las 10 veces, comenzando aquí. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Voy al versículo que sigue, el 6, y leo otra vez en voz alta. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y lo transcribo: y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, punto y coma, y comía langostas y miel silvestre, punto. Quito la Biblia, lo leo 10 veces de las iniciales y ya acabó el primer día. Dependiendo de la extensión de los versículos, la primera vez pues te va a tomar como unos 30 a 40 minutos, que nada más son 6 versículos. Esto es el día 25 de septiembre. Vamos al martes. Martes 26 de septiembre 2023. Aquí registras el día. Ahora vamos a la siguiente fase. Son 3 fases. Ya completamos la fase 1. La fase 2 es repetir exactamente todo lo de la fase 1 más algo adicional que se hace después de repetir todo lo de la fase 1. Entonces esto implica que voy a hacer lo mismo que ya hice para los versículos 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Voy a hacer exactamente lo mismo, y para efectos nada más de este ejemplo, pues vamos a obviar lo que ya vimos en la fase 1 y vamos simplemente a vamos a ir poniendo las iniciales. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien aquí, acuérdense, solo pues como un tip, subraya cuando el i no sea un conector, y aquí ya sabes que es yo, porque luego uno se confunde con tantas is. Hay muchas is, sobre todo en el Evangelio de Marcos es donde más is hay. A quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado, ¿no? Ya lo leí 10 veces, ¿sí? Ya lo repetí 10 veces de acá. Nos vamos con el 8. Yo a la verdad, y aquí está yo a la verdad. Ojo, aquí dice: os he bautizado con agua. Aquí está este o, lo voy a marcar, lo estoy poniendo en una sombra. Lo puedes memorizar tal como está en el lenguaje antiguo, o lo puedes
traducir al lenguaje actual. No es la gran cosa. Si estás acostumbrado a leer, por ejemplo, en vez de yo a la verdad os he bautizado y lees yo a la verdad los he bautizado, puedes ahora sí con toda facilidad cambiar esto por el lenguaje actual. Al fin de cuentas, cuando lo leas, léelo en el lenguaje actual. Yo a la verdad los he bautizado en agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. ¿Cómo te acomodes más? Quienes hacen este método y hacen 6 o 12 versículos diarios que yo conozco, algunos sí les gusta pasarlo al lenguaje actual, otros dicen, no, yo lo hago con el lenguaje tal y como está allí, eso ya es a opción tuya, yo lo voy a hacer al lenguaje actual, con agua, punto y coma, pero Él los bautizará con Espíritu Santo, ¿sí? Lo leí 10 veces de la Biblia y luego lo leí 10 veces de las iniciales. Vamos con el que siga. Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Punto. Lo leo las 10 veces, lo repito 10 veces de la transcripción. Nos vamos con el versículo 10. Versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Punto. Lo leo 10 veces de la transcripción, igualito como lo hicimos con los de la fase 1. Vamos con el 11. Para efectos de esta explicación estamos obviándolo, ¿no? Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, punto y coma, en ti tengo complacencia. Lo leemos 10 veces de la Biblia, lo leemos 10 veces de la transcripción. Por ejemplo, este es cortito, ¿no? Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Punto. Lo leo 10 veces de la Biblia y lo leo 10 veces quitando la Biblia de las iniciales. Eso es exactamente lo mismo, la repetición de los 6 versículos de la fase 1. Ahora viene lo que se añade a la fase 2. Y en la fase 2 tomo los 6 versículos anteriores y los voy a repetir solamente 5 veces, pero ya sin consultar la Biblia. Si consulté el texto de la Biblia cuando los hice, ahora los voy a consultar menos. Puede ser que consulte alguna otra, letra, pero ya va a ser menos. Entonces, para efectos de esto vamos nada más a repetir el primero y los demás los vamos a obviar. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí le marco que ya lo leí. Por eso es R5. Repite 5 veces. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Registro la segunda vez. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Registro la tercera vez. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Registro la cuarta vez. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y ahora registro la quinta vez. Y con esto, pues ya completé esta columna R5. Voy a hacer exactamente lo mismo con los que siguen, ¿no?
como está escrito en Isaías el profeta: aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Lo hago 5 veces. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Lo repito 5 veces. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Lo repito otra vez 5 veces y lo registro acá. Y salían a él toda la provincia y dices, ay, ¿de qué era? ¿De Jerusalén? ¿De Judea? Bueno, consultas, y bueno, de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Qué es esa sed? Ok, checa la Biblia. Confesando sus pecados. Cada vez va a ser menos. Y lo registras. El poder que tiene este método es que, como todo viene de un mismo relato, el cerebro es una maravilla que Dios nos dio, la memoria también. Entonces, todo el Evangelio de Marcos lo encapsula en uno solo. Y si el Evangelio de Marcos lo divides en 16 cápsulas, te encapsula en cada una de esas cápsulas. Pero pues necesitarías mucho tiempo para hacer este proceso con todo un capítulo. Entonces, si lo haces con seis versículos, y a medida que vas progresando y que cada vez haces menos tiempo, vas creciendo a 12, puedes irte hasta 18 si es que quieres, o hasta 24, dependiendo del tiempo que tengas. Va encapsulando todo. Aquí encapsula todo en 6, pero asociado con los 6 que siguen, asociados con todo el capítulo 1, asociados con todo el Evangelio de Marcos. Es una maravilla, es un método que sí funciona de verdad. Pero obviamente, si alguien te dice, dime Marcos 1:13, no lo sabes, porque necesitas tu hoja para ver las iniciales, y en cuanto las ves, automáticamente el cerebro lo saca, pero ya te lo sabes. Es algo que ya tienes grabado dentro de ti y lo puedes comprobar, así como los músicos. Les dicen, toca esto, y pues no son líricos, son de estudio, son músicos profesionales de conservatorio, sacan sus hojas, que es puro símbolo que nadie entiende, pero ellos sí, porque ya lo tienen memorizado. Y esa memorización hace que puedan tocar la música. De igual modo es aquí, ¿no? Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Lo repito 5 veces y aquí acaba el segundo día. Ya tenemos 2 días. Aquí ya te tomó como 1 hora y 10 minutos. A partir de aquí te va a estar tomando entre 1 hora y 10 y 1 hora y media diaria, y cada vez va a ser menos. Es interesante que vayas poniendo un cronómetro para que vayas anotando cuánto tiempo te va tomando. Y te vas a dar cuenta que al mes ya te toma menos, y cada vez te va tomando menos, hasta que llega un punto después de unos 6 meses que lo que antes invertías media hora, ahora con 20 minutos ya está hecho. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues aumentarle versículos. El cerebro es un músculo. También te va a doler la cabeza de vez en cuando, porque se te va a sobrecalentar el cerebro. Entonces vamos al miércoles 27 de septiembre del 2023. Pero pues haz de cuenta que si pudiste hacerlo pues los 3 días. Para efectos de esto lo vamos a hacer los 3 días. Entonces vamos este día, el 1:13, el 1:14, el 1:15, el 1:16, el 1:17 y el 1:18. Los vamos a hacer, y vamos a hacer exactamente, repetir exactamente lo mismo de la fase 1, ¿no? Entonces aquí nada más le voy a poner fase 1, para ilustrar que es exactamente lo mismo de la fase 1.
que ya lo hemos repetido 2 veces. Ya hemos hecho este proceso 2 veces completas, no hace falta hacerlo otra vez. Ya que terminas eso, vas al segundo paso de la fase 2, que es que ir al día anterior y repetir 5 veces lo que está allí. Lo voy a hacer con el primero y lo otro lo vamos a obviar. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Entonces aquí registras una vez. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Obviamente esto es sin tener la Biblia a la vista, es todo de las iniciales. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no se dio a estar encorvado la correa de su calzado. Van 3 veces. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no se dio a estar encorvado la correa de su calzado. Lo estoy haciendo rápido porque ya es algo que tienes en la memoria, lo voy a hacer pausado. Y predicaba diciendo, para que vayan viendo las letras, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y ya están ahí las 5 veces. Puede ser que tuve que consultar esta última, calzado, ¿de qué se trata? Bueno, pues ya, ahí está. Entonces, esto es lo mismo de la fase 2, ¿no? ¿No? Haces lo mismo, ya lo vimos, ya repetimos todo 5 veces. Y lo que se añade a la fase 3 es exactamente lo de la fase 2, pero con el día anterior. Y aquí es donde ya te vas a dar cuenta que ya te lo sabes de memoria. Vamos a verlo. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y lo registras una vez. Ahí en tu mente te voy a dar tiempo, tú que estás viendo esto, que lo digas tú solo. ¿Verdad que sí lo tienes? Si pusiste atención desde el principio, sí lo tienes, porque este sí lo repetimos 20 veces y 5 veces. Esta es la 26ª vez, la 27ª vez. Ya lo deberías tener, pero es más efectivo si haces los 6, se quedan allí en tu mente, al siguiente día refrescas eso, reafirmas y al tercer día es mágico. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y ahí están los 5 veces. Como está escrito en Isaías el profeta, aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ahí están 5 veces. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y lo repito 5 veces. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados 5 veces. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Obviamente estos no te lo sabes porque no hicimos todo el proceso con ellos. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre, y ¡voilà! Ya están memorizados los primeros 6 versículos. Y continúas. Vamos ahora al jueves 28 de septiembre 2023. ¿Qué es lo que vas a hacer? Con el 1.19, 1.20, etcétera, vas a hacer exactamente lo de la fase 1. Exactamente. Y luego te vas a ir acá, ¿sí? Se supone, y aquí nos hizo falta registrar esto, pues, que fue lo de la
fase 1, y nos vamos a ir aquí a hacer la fase 2, que son las 5 veces, y aquí ya nos vamos con la fase 3, ¿sí? Que es exactamente esto, ¿sí? Y ya tienes para el jueves 28 de septiembre, ¿sí? Empezaste el lunes 25, 26, 27, 28. Para el 28 de septiembre ya tienes memorizados 12 versículos. Y así sigues, y sigues, y sigues, y sigues, y sigues, y no es la gran ciencia. Muchos que han hecho esto, algunos me han dicho que ya se han memorizado varios libros enteros del Nuevo Testamento, y que es increíble cómo cuando van a un libro que memorizaron hace un año, lo único que tienen que hacer es ver tantito en la Biblia cómo inicia y ya sale de sus mentes todo. Otros me han dicho, oye, después de 3 meses repasé lo primero que hice y no me acordaba de nada. La verdad, yo no sirvo para la memorización, y le digo a él y te digo a ti, si eso te llega a pasar a ti, no te preocupes. Has repetido 30 veces cada versículo y eso se ha quedado en tu corazón, y eso es lo que de verdad importa. Y eso es lo que de verdad va a producir un cambio en tu vida. Así que te animo a que lo hagas, te animo a que lo pongas en práctica, porque de verdad que esos 31 beneficios que nos da el Salmo 119 van a ser efectivos en tu vida. Bendiciones. Hemos pues examinado el método para memorizar 6 o más versículos diarios.